la prueba de mi fe. La prueba de mi fe. ¿Cómo así que la prueba de mi fe? ¿Cuántos aquí tienen fe? Ay, tan poquito. Levanta la mano y diga amén el que tiene fe. Pues lo que usted acaba de decir va a ser probado. Usted dijo yo tengo fe. Dios va a ver si usted verdaderamente tiene fe. Recuerdo un hombre que alguna vez le dijo a alguien: usted tiene que aprender de la fe que yo tengo, porque si algo tengo yo y estoy aquí es por la fe que tengo. No habían pasado creo que 8 días de haber dicho eso cuando le vino un ataque de enfermedad a su cuerpo, donde pensó literalmente que se iba a morir. Después de mucho decir, de mucho pensar, porque uno se evalúa, cuando viene una prueba en la vida de uno se evalúa, ¿sí o no? Uno dice, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que tengo odio? ¿Será que tengo resentimiento? ¿Será que...? La persona se prueba cuando está pasando por una situación difícil. Y lo último que me dijo, recuerdo, fue, ay, yo ya sé y ya creo por qué me vino esto a mí. Fue porque yo una vez hice un desafío y dije, yo tengo fe, yo sí vivo por fe. Y ahora que me sentí tan enfermo, sentí que me iba a morir, que se me acabaron las fuerzas, que no había ya esperanza para mi vida. Entonces, porque Dios prueba las palabras de uno. ¿Amén o no? Toda palabra que salga de su boca va a ser probada. Acuérdate lo que dice Mateo 12, 34, 35 y 36. Por tus palabras tú serás probado, por tus palabras serás ¿qué? Justificados. Así que pongamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca cuando decimos que tenemos fe. Yo tengo una fe, mejor dicho, que rompe montañas. Yo creo que todos los que somos cristianos hemos pasado por pruebas de fe. Algunas pruebas duras, otras pruebas no tan duras. Yo acabo de pasar por una prueba y yo he pasado por pruebas. Mi vida cristiana ha pasado hasta por, usted ni imagina. Pero yo nunca me imaginé pasar por una prueba como la que pasé este mes. El 10 de abril que empezamos el ayuno, precisamente a las 10 de la noche que empezamos el ayuno, me empezó una prueba, y una prueba que me duró más de 8 días y casi 21 días porque se me juntaron 2 pruebas en una cosa dura, difícil. Y yo había oído decir que tener un cálculo en los riñones era como cuando las mujeres estaban de parto, ¿sí o no? Eso dicen. Yo no sé por qué dicen eso. Porque es más duro los dolores del cálculo. Y se lo va a decir así, se lo va a decir así. Y se lo va a demostrar. Porque yo no sé qué siente una mujer cuando está de parto, pero ellas mismas dicen. Pero vea, ¿cuál es la ventaja que tiene una mujer que está de parto? Que esos dolores horribles, listo, en el momento del parto el dolor es muy duro. Yo sé, sudan. Pero después de que el niño nace, descansa. ¿Sí o no? Y está la alegría que tiene el bebé. Pero el que tiene el cálculo, esos dolores están... Y sigue el dolor y llora 8 días y cada día. Y me para a orar y llora con ese dolor y uno no encuentra posición. Dios mío bendito, uno no encuentra nada. Ya 3 analgésicos del totazo y nada servía para eso. Yo dije, Dios mío, esto está como muy difícil. Le decía, así son las mujeres pobrecitas ellas. Yo quería dar a luz esa piedra. Oiga, tenía una piedra. Y el problema es que cuando uno está enfermo y todo el mundo quiere comentar, ¿no? Y aún hasta los médicos más versados comentan. Y entonces me dijo un médico para darme un poco de fe, me dijo, tenés el cálculo, el problema es que lo tenés incrustado en el riñón en la parte superior y no, es muy difícil de que baje. Ay, gloria a Dios. Y el médico, gloria a Dios, incrustado. Y el problema es que puede generarse una infección muy grave en el riñón. Ay, me acabo de matar. Créame, en el nombre de Jesús, Dios lo sabe. Yo me considero una persona de fe. Como le digo, he pasado por situaciones duras. Pero tener un cálculo es otro paseo. Y que esté incrustado, peor. Lo último, el tipo me dijo, no, fui 2 veces por urgencia. Me dijo, no, aquí la única solución es cirugía. Entonces ahí viene el otro, el médico que le viene a tratar el médico de turno, que le viene a meter a usted el miedo. Sí, que le hagan a usted esa cirugía, pero toda cirugía tiene un riesgo. Y el riesgo puede ser una contaminación.
Y con tanta bacteria que hay hoy día, es como para que la gente empiece a pensar, a mí no me importa, me importa que me saquen esta piedra porque ya tengo piedra. Preciso, ya me tenían listo, 5 de la mañana, llega la enfermera, aparte que le ponen un poco de cosas de chilindrines, le meten agua a usted como si fuera un hipopótamo, y para pararse al baño, yo ya no podía orinar. Llegó un momento en que se me atrancó las ganas de orinar, yo quería orinar, pero parecía pariendo, no podía. Y cuando me pasaron eso, vaya de vista porque ya va a entrar a la cirugía, ya estaba todo listo. Entonces entré después al baño, entré con mi esposa, pues fue tan linda las esposas. Y cuando me dieron las ganas de orinar, hice la fuerza para orinar y oriné. ¿Y a qué no sabe? Pues oriné. Cuando el cálculo ya no lo sentía acá, sino que lo sentía en la uretra. Donde empieza la uretra, yo sentía esa piquiña ahí, como me estuviera raspando ahí. Y le dije a mi esposa, mami, di a luz. Usted ríe ahora, pero si hubiera dicho cómo fue eso. Sudor, vea. Cuando llega el urólogo y le conté y me dice, prepárate para que vaya para la casa. Gloria a Dios, el Señor me bajó esa piedra. Eso no pudo haberlo hecho sino Él, incrustado, encarnado, como si hubiera, pero Dios lo bajó. Perdóneme esta palabra, pero el desgraciado cálculo ese no se dejó ver. Se fue y nunca más lo vi. Y nunca más dolor. Se acabó. Pero la prueba, encima de eso viene otra cosita. Nos dio como una especie de COVID, creo yo que era a mi esposa y a mí. Creo que es por estar en el hospital. Y ya han sido estos 7 últimos días durísimos. Mi esposa hoy día está haciendo nebulizaciones. Está todavía muy afectada, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Otro señor me contaba, dándome fe, me decía, a un señor que le dio eso, y era de aquí el hermano, le dio eso, se le infectó el riñón y murió al segundo día. En plena pandemia. Yo le dije, sí, pues yo no me voy a morir. Mi expectativa de vida va más allá porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Amén o no? Pues yo le digo a usted, ¿verdaderamente usted ha pasado por una prueba de fe? Porque yo le digo, para dolor es ese. Y una cosa que parece insignificante, 5 milímetros. 5 milímetros. Pero me acordé también del milagro que hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Dios dijo, ¿qué le dijo? Quiten la piedra. Y a mí también me quitaron la piedra para la gloria de Dios. Siendo cristiano, estando ya aquí en Palmira, recuerdo que una vez yo decía la fe, y uno cuando está en su primer amor, uno tiene fe, me para derribar gigantes. Y yo no sé por qué una vez ese día Dios me llevó a esta palabra, 2 Corintios 13:5, yo la leo. Digo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén y amén. Yo estoy leyendo esta palabra cuando en ese momento está entrando una llamada en el teléfono, y cuando yo tomo el teléfono, me dice mi hermana, mi mamá tiene cáncer. Estaba Dios examinándome y tenía fe o no tenía fe. Mi mamá duró muchos años después de esa noticia, muchos años. Pero fue una noticia muy desgarradora, una noticia muy difícil, más cuando usted ha sido el hijo que siempre terminó al lado de su mamá. Todos en mi casa se casaron y el único que quedó con mi mamá fui yo. Y ahí me tocó ayudarle a cuidar el inicio de la enfermedad. Ya mi hermana casada le cuidó el resto, pero a mí me tocó la parte dura, la parte difícil. Y más, todavía estaba estudiando la primera ocasión que le dio ese cáncer a mi madre, pero fue una prueba de fe muy dura, muy difícil. Igual cuando se muere también una prueba de fe, pero ya Dios nos tenía a nosotros instruidos en la fe. Lo que pienso yo, sí, cuando uno pasa por una situación muy difícil en la vida, es porque viene otra situación mucho más alegre. Cuando viene un ataque del diablo así de esa manera, entonces porque Dios te está ampliando el camino, porque te va a llevar al cumplimiento de tu meta, de tu propósito o de los anhelos de tu corazón. Y conozco héroes en la Biblia que pasaron por situaciones muy difíciles, pero que hicieron cosas muy grandes en la vida. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Jesús.
Y de ellos tres quiero hablarles el día de hoy. De lo que estos hombres nos enseñaron y dejaron plasmados en la historia, porque vivieron por situaciones muy difíciles. Y quiero hablar con respecto a cada uno de ellos en su nivel, podría decir en su nivel de importancia. Y el primero es Moisés. Primero, Moisés fue probado en el desierto. ¿Dónde fue probado Moisés? Nosotros también somos probados en los desiertos. Imagine usted cómo es un desierto seco, árido, donde no hay, usted mira para todo lado y usted no ve sino arena, tierra, sequedad, sol, un sol abrasador impresionante. Y eso le pasó a Moisés. Moisés vivió, yo diría que de los 120 años, Moisés vivió 80 en el desierto. 80 años. Los primeros 40 años de Moisés fueron en el imperio egipcio. Él fue levantado como un hijo adoptivo porque él fue uno de aquellos que iban a matar. Y ya usted conoce la historia, lo metieron en una arca de brea, lo tiraron al río Nilo y llega la hija del faraón, lo adopta, manda a su propia madre, Icabed, que ella es la misma, la que lo amamanta, porque consiguió una nodriza de los hebreos y resulta que la nodriza era la misma mamá, pero el niño crece aprendiendo las costumbres de Egipto, educado en las ciencias egipcias. Sabe que los egipcios han sido duros para la matemática, de los mejores para la matemática, y Moisés fue levantado con toda esa sabiduría humana, pero al fin y al cabo sabiduría de los egipcios. Pero cuando mata a un egipcio y el faraón se da cuenta que él mata a un egipcio, entonces ya lo persigue. Y a los 40 años sale por el desierto huyendo de la presencia del faraón y está 40 años en el desierto. Por allá en un pueblo cercano conoce a su suegro, que era de Madián, sacerdote de Madián, conoce a su futura esposa también allí. Después de 40 años ya tenía 80 años. Quizá ya había pensado que se había liberado del desierto, pero Dios lo manda a que saque el pueblo de Israel de Egipto. Y para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto había que vencer al faraón, que era un terco de aquí a Pekín, soberbio, orgulloso. Y pues le toca hacer una demostración de poder. Lógicamente Dios le dio ese poder a Moisés. Y usted se acuerda, ¿sabe cuántas plagas fueron las de Egipto? ¿Cuántas? Porque la gente dice 7. ¿En qué Biblia dice que son 7? Eso lo dicen los católicos. No, las plagas fueron 10. ¿Cuántas fueron las plagas? Yo no sé por qué se ahorran 3. Fueron 10 plagas. Y bueno, 10 plagas vinieron sobre Egipto. Dios usa a este hombre, salen de allí, pasan por el Mar Rojo y se enfrenta ahora a que tenía que llevar el pueblo hasta la tierra prometida, o sea, Canaán. Y de allí, donde ellos salieron a Canaán, habían 3 jornadas solamente. Pero por su desobediencia, su incredulidad, o sea, su falta de fe, deambulan por el desierto y se están 40 años. O sea que ya estamos hablando de que Moisés vivió ¿cuántos años en el desierto? 80. 40 él solito y 40 con su pueblo. 80, nada fácil, dificilísimo. Un hombre que había nacido en un hogar humilde en medio de la opresión de Egipto, un hombre que vivió bajo el rechazo, bajo el peligro de la muerte, adoptado por una familia rica pero impía, mala, y llamado a ser el libertador del pueblo de Israel. Su fe probada muchas veces, de muchas maneras. Inclusive cuando empieza su ministerio, su fe es probada cuando Dios le dice, ve y habla con Faraón, y él empieza a decir, yo no sé hablar. Al hombre había que darle un empujoncito cada vez que iba a hablar. Entonces ahí Dios le prueba la fe. Le dice, mete tu mano en el seno. Le metió la mano. Cuando la sacó estaba toda apoyada, toda leprosa. Y le dice, ahora vuelve y métela. Y cuando la mete la saca y está la piel más tierna que la piel de un niño. Le dice, tira tu vara, tira la vara de Aarón. Y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y ahí empieza él a trabajar en la fe de Moisés. Creo que todos nosotros cuando veníamos del mundo, cuando no conocíamos de Jesucristo, no teníamos ni pizca de fe. Era lo que menos teníamos, fe. Acostumbrados, y nos habían enseñado desde muy niños que uno creía lo que veía, pero que ahora con Dios no era ver para creer, sino creer para después ver.
Y esa es la fe que ahora nosotros tenemos que tener en Cristo, ¿cierto? Entonces entendemos que el desierto lo que hace es probar nuestra vida y probar sobre todo nuestra fe. El desierto, yo sé que usted en algún momento ha pasado por un desierto. ¿Alguna vez usted se ha sentido como harta de la vida o aburrido de la vida? Y siente que la vida no es como es como una rutina. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿Le ha pasado? Entonces ya has pasado por desiertos. Ese desierto, momentos peligrosos que lo que hacen es matar tu fe. El desierto lo que hace es matar la fe o probarla. O la matas o la pruebas. O sales muy lleno de fe o sales cero. Mucha gente llegó a un desierto y se apartó de Dios completamente. En un desierto uno se siente como solo. Hay momentos en la vida en los cuales tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero te sientes solo. Sientes que nadie te apoya, que nadie te entiende, que nadie te comprende. Estás pasando por un desierto, con situaciones difíciles. Suele suceder que cuando estás en un desierto, te viene un problema y encima de ese problema te viene otro y te viene otro y te viene otro. Como uno dice, el caído caele, ¿no? Tras de gordo hinchado le dio papera, le picó una avispa y le cayó hidropesía. Todo se le viene a la vez. Eso se llama desierto. Y los desiertos pueden ser un problema, una circunstancia difícil. Un desierto puede ser una tristeza muy larga. Un desierto puede ser un estado depresivo. Hay gente que pasa por estados depresivos muy largos. Entiendo que las mujeres después de que tienen su parto suelen tener estados de depresión posparto. Para algunos muy larga, para otras de pronto muy corto, pero de todas maneras viene una depresión. Momentos en el matrimonio, por ejemplo, en el hogar, donde más se vive en desiertos es en el hogar. Mire a su marido y dígale, ¿tienes cara de desierto? Esposas que tienen cara de desierto. Yo tengo 42 años de relación marital y no me pregunte por cuántos desiertos he pasado. Y si le pregunta a mi esposa, pues se le va a decir igual. Hemos pasado por desiertos, momentos donde sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y uno se queda como mirando a la esposa y yo, ¿por qué me casé con esta? Y ella, ¿qué estará pensando? Yo no sé qué estaba pensando cuando me casé con este mojo hoy. Uy, qué bruta que fui. No, son momentos, son tiempos. Usted siente que usted está mal casado. ¿Usted algún día se sintió mal casado o mal casada? Dese por bien servida. Eso es normal, eso es correcto, está tranquilo, no se preocupe. Como cuando usted tiene 10, 20 años en un trabajo y dice, me siento harta en este trabajo, siempre la misma rutina. Eso es normal. Hay desiertos en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida hay desiertos. En el ministerio. Está sirviendo, le dejan un ministerio, también se ay, yo no sé, siento que esto no tiene sentido. En tu vida espiritual, ¿cuántas veces estás orando y sientes que Dios no te escucha? Vas a leer la Biblia y no, te quedas dormido. Vienes a la congregación, yo no sé para qué fui allá, para escuchar los chistes bobos al negro ese. Desierto, el desierto te va a perseguir por todo lado, por toda parte. Todo el mundo se va a poner en tu contra. Aún la gente en la cual tú más confías. Entonces ya tú empiezas a sacar letreros en el internet. Solo confío en Dios. Esa es mi única esperanza. Está diciendo que el marido no confía en el marido, no confía en la mamá, no confía en el papá, no confía en los hijos. Está diciendo mucho. Y perdóneme, yo difiero mucho de esos comentarios, porque yo digo una cosa. Si usted está casada con un hijo de Dios, usted puede confiar en ese hijo de Dios, porque en ese hijo de Dios está el Espíritu Santo. O si no, Pablo no diría, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Mucho silencio. Este pueblo está pasando por un desierto. Lo que pasa es que hay desiertos unos más duros que otros. Yo no puedo comparar el desierto de Atacama con el desierto de Sahara. Yo no puedo comparar el desierto de Atacama con el desierto de la Tatacoa. Tiene nombre de suegra. Yo no puedo comparar un desierto espiritual con un desierto material, pero tiene muchas similitudes. Moisés pasó por ese desierto, pero además de eso, para Moisés fue más duro porque él había vivido una vida de confort, de comodidad. Él vivía en cuna de oro. Ahora tenía que pasar a dormir por ahí donde le dieran agüita.
por ahí se le apareció Séfora a darle agüita, alguito de comida, desesperado y pudiendo ahora así decir, ay, ese calentado que yo despreciaba. ¿Cuántas veces no hemos despreciado un buen calentado en la casa y después nadita para comer? Cuando estás en el desierto, aún lo más amargo es dulce. No importa si te tienes que encontrar con una carne descompuesta, tú no vas a decir, esto está descompuesto, no, esta carne está tratada. Y hágale, mijo. Porque me he dado cuenta de gente que le ha tocado comer esta carne humana. Vi la película de los uruguayos que se quedaron por ahí en los Andes, ¿recuerdan? El avión cayó allá y les tocó comerse la carne humana. Y sabe hacer como sushi, rollitos de nieve y tragarse la carne para poder sobrevivir. Pero cuánta comida no habían botado en la casa. Pero cuánta comida no habían despreciado. Pues sí, cuando uno está pasando por el desierto, hermano, cualquier borde de aliento es importante para la vida de uno. Que alguien que te diga, hágale, tú puedes. Pero en ese momento, yo no sé por qué, pero en el momento que uno está pasando por situaciones más difíciles, donde la gente que uno más quiere y más ama, se desaparece. Ni siquiera un amén. Ya después de que usted pasó la prueba dura, ahí sí lo llaman. Ay, gloria a Dios, pastor, hemos estado clamando por usted. Mire, la garganta nos hace falta. Pero el momento verdadero, cuando uno está en la oración de la gente, los mismos discípulos de uno se van. No aparecen por ningún lado. La familia que tanto te amaba, que tanto te quería, el amigo que tanto te llamaba, no te llama. Pero cuando tienen un problema, sí te vienen a buscar. No se preocupe, estás pasando por un desierto. ¿Amén o no? Mire la cara del que está enseguida, dígale, parece que salieras de un desierto. Con todo lo que había hecho Moisés, porque se hizo cosas tremendas y grandes, pero estaba en un desierto. Mire, en el desierto a Moisés se le levantaron. La familia se le levantó. María y Aarón se levantaron contra él y murmuraron contra él. Sus discípulos, los 12 principales, los 12 más importantes del equipo de 12 de él, se levantaron contra él. La rebelión de Coré. Todo el mundo se levantó contra Moisés en el desierto. Y por último comete un error y no le da la gloria a Dios al sacar el agua de la peña. Y entonces ahora ya tiene también contrario a Dios y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar porque no me glorificaste en las aguas de la rencilla. En Meribá, no vas a entrar, y no le permitió entrar. Entonces, en un desierto pasa eso. Aún usted cree que Dios está en su contra. No, pero Dios no estaba en contra de Moisés. Porque, ¿cuántos saben que Moisés sí pudo entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen que Moisés no entró a la tierra prometida? Levanta la mano. ¿Cuántos mudos hay aquí? Sí, porque ni A ni B, ni sí ni no. Va a haber una pregunta seria. ¿Cuántos saben que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Levante la mano. Con confianza, no pudo entrar. Yo digo que sí. En Lucas 9:28, queda demostrado que él sí entró a la tierra prometida. En el momento de la transfiguración, él entra a la tierra prometida, pero entra en el espíritu. Él ya pudo ver la tierra prometida. Ah, pero si entró, diga, si entró. Lucas, ¿sí? Así ahí sí. Creo que más adelante, bueno. Entonces, él estuvo allí en la tierra prometida, pero mientras Moisés estuvo, imagínense en ese desierto tan tremendo, y Dios le dice, Moisés, prepárese porque usted mañana vea, tuki, se va a morir. Encima de estar en el desierto, Dios le dice, mañana te vas a morir. Le vas a entregar el mando a Josué, hijo de Num. Señor, pero permíteme entrar a la tierra prometida. No, permíteme, no, ya te dije que no y no me insistas más, no vas a entrar. El que había sido su amigo, ahora Dios le está diciendo, no vas a entrar. Yo creo que a un amigo uno le da lo que le pida, ¿sí o no? Pero en este caso no, porque había tocado la gloria de Dios.
Y la gloria de Dios no se toca. Diga, la gloria de Dios no se toca. Y no importa si tú estás en un desierto, la gloria de Dios no se toca. Segundo hombre, fuerte, héroe de la fe, Abraham. Ningún hombre, excepto Jesús, como Abraham. Abraham, la prueba de su fe. La prueba de la fe de Abraham fue dura. Abraham había nacido en Bagdad, cerca de Bagdad, en Irak, Mesopotamia, Babilonia. Tiene muchos nombres esa región. Él nació allí en Ur de los Caldeos. Él se desarrolló y creció en medio de muchos ídolos, mucha idolatría. Había muchos ídolos en ese tiempo. Por ese tiempo a los ídolos se les hacía algo que llamaba diezmo. La gente acostumbraba a llevarle parte de las cosechas a los ídolos y la quemaban en honor de los ídolos. Abraham había aprendido eso. Por eso es que Abraham es el primer patriarca que le diezma a Dios, porque él ya había aprendido en el mundo que al ídolo se le diezmaba. Y ya lo que hacía bueno en el mundo lo vino a hacer con Dios. Pero Abraham no había podido tener hijos. Y Dios le dice a los 75 años, te voy a dar un hijo. Porque él le pregunta a Dios, Dios mío, yo te amo, te sirvo, pero ¿me va a heredar a mí este Damaseno Eliezer? ¿Un capataz de él? Le dice, no, vas a tener un hijo. Teniendo 75 años le promete el hijo. Imagina el desierto que vivió 25 años para recibir la promesa. Que usted le pida algo a Dios y hayan pasado 25 años y no lo ha recibido. Yo creo que muchos de nosotros le pedimos algo a Dios y a los 6 meses y no nos lo da, decimos, no, Dios ya no me escuchó. O Dios no quiere y deja de orar por eso. Pero eso me seguía orando y seguía orando y seguía orando. Y ya cuando él creía que no, inclusive ya lo tenían inscrito hasta en el Parque Bolívar. Ya era socio del Parque Bolívar. Nada de nada, Abraham. Y Sara, pues imagínense, 10 años menos, 90 años, 89 años, y a los 89 años, y Abraham a los 99 años, y les picó algo. Y empezaron a sentir esas ganas nuevamente, se sintieron otra vez electrificados. Y empieza la viejita, como Gatúbela, a perseguir al viejito por la casa. Dice la Biblia que volvieron a tener deleite, o sea, esas ganas de tener relaciones sexuales. Y tiene su hijo. Y esa fue la prueba más dura de fe que tuvo Abraham cuando tiene a Isaac. Y ya Isaac, en su preadolescencia, Dios vio que había cierta tendencia de Abraham a los ídolos otra vez. Porque ahora su hijo se había convertido en un ídolo. Como cuando uno coge a un hijo por ídolo, entonces ya no le sirve a Dios porque es que el niño, o porque es que la niña, o porque es que el perrito, porque es que una cosa y la otra, entonces cogemos otro ídolo, somos muy buenos para coger ídolos. Entonces Dios le dijo, vas a coger a tu hijo y lo vas a sacrificar en el monte que yo te diré. Mire la fe de Abraham. Yo hago una pregunta, ¿Abraham dudaría? Siendo el padre de la fe, ¿dudaría de ir a sacrificar a su hijo? No, él dijo, yo lo sacrifico, pero Dios me lo resucita. Esa era la fe de él, que iba a matar a su hijo, pero Dios lo iba a ¿qué? A resucitar. Y él va al monte Moriah, y usted ya conoce la historia, a sacrificar a su hijo en obediencia, porque usted puede pasar por el desierto que pase, si algo que usted tiene que hacer es seguir siendo obediente a Dios. Y Abraham no dejó de ser obediente a Dios. Usted puede pasar por un problema difícil, es que es lo que le pasa a mucho cristiano, estoy hablando de cristiano. Está pasando por una enfermedad difícil y niega la fe. Niega la fe. Hay gente que dice, yo a veces hasta dudo que Dios exista. Y desafía a Dios de esa manera. Entonces pierde la fe y resulta que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no se preocupe, está pasando por una enfermedad, por una situación difícil. Dios dijo que se iba a glorificar en tu vida, se va a glorificar. Dios dijo que te sana, Él te sana. Por eso Jesús dijo, dale la gloria a Dios, por eso Jesús dijo así, según tu fe te será hecho. Si tú tienes fe que vas a ser sanado de eso, vas a ser sanado. Entonces va a pasar algo así como, usted está enferma. Pero usted estaba pidiéndole a Dios y usted no ha dudado. Yo sé que sí ha dudado, pero estoy dando el ejemplo. Yo sé que usted sí ha dudado.
Pero aquí en adelante no va a dudar. Porque el día menos pensado, usted se ha de levantar. Cuando se despierte, ya no hay enfermedad. Y nadie le puso la mano. Y no tuvo que un hombre orar por usted ni poner la mano a usted, sino que su fe la salvó. Jesús dijo siempre, vete en paz, queda sana de ese azote. Tu fe te ha salvado. Porque la salvación es sanidad. Cuando usted menos piense, se va el azote. Se va a ir. ¿Lo cree? No luche. No luche razonando. Solo crea. Uno tiene una lucha interna cuando razona. Y uno dice, ay, ¿será que Dios no me sana? Pero es que yo he hecho cosas malas. Ay, yo me enojé, me tiré el milagro. No, tiré el milagro. Dios dijo que te lo iba a hacer y Dios lo hace. Por las llagas de Cristo tú eres sanada. Tú eres curada. Usted solamente cree. Cuando usted está orando, por ejemplo, por alguien en la casa que tiene un problema de alcoholismo o una enfermedad. Estás orando por alguien que tiene un problema de vicios secos. Estás orando y orando y crees ciegamente que esa persona va a ser libre. Cuando tú menos piensas, esa persona se va a levantar y ha sido libre de ese azote. Esa es fe. Entonces, Abraham sabía que tenía que ir a matar a su hijo, pero dijo, yo sé que yo lo sacrifico y Dios me lo resucita. Él iba más allá. Uno siempre tiene que ir más allá. Tenemos un Dios que todo lo puede. Hoy voy a repetir eso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Lo que pasa es que estamos teniendo una lucha muy fuerte contra la lógica. Y la fe no es lógica, la fe es sobrenatural. Usted le cree más fácil a una persona que habla por el internet que a lo que la palabra de Dios dice. Es lamentable que tenga que ser así. Yo creo ciegamente lo que la palabra de Dios me dice. Lo que escucho en el internet le pongo cuidado. Lo bueno lo recojo, lo malo lo desecho. Amén o no, porque hay muchos matafe hoy día en el internet. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es en tu descendencia. No era en la descendencia de una esclava. No era por los lados de Agar. Era por los lados de Sara. Y primero tuvo el hijo, Agar, Ismael. Y también lo bendijo por ese lado. Dijo, esa descendencia de Ismael también tendrá mucho dinero, mucha plata. Y sí, esa gente tiene plata. Los dueños del petróleo, los islam, que usted conoce. Los enemigos número uno de nosotros, pero nosotros no somos enemigos de ellos, sino que nosotros oramos por ellos. Pero miren, todo el tiempo en guerra. Hezbollah, Palestina, Siria, Irán, Irak, Turquía, todo el tiempo atacando al Hijo de Dios, atacando a Israel. Pero nosotros tenemos fe y sabemos que más poderoso el que está en nosotros que el que está ¿dónde? Que el que está en el mundo. Pero mire la fe de Abraham. Dios le dice así: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Yo le hago una pregunta a usted. Si Dios le dice, coge tus cosas, vete a Palmira, deje su familia y vaya donde yo le digo, ¿usted sería tranquilo? Ah, mamola, dijo Serpa. Yo no creo. Yo no creo. Usted empieza a evaluar y para dónde me voy. Que a usted le digan, se va para tal parte, se va para Estados Unidos, ojalá le toque una casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Usted dice, bueno, elegante. Pero que le digan, váyase y usted no sabe para dónde se va. ¿Usted iría? Ay, Dios no es injusto. Empieza a hablar, Dios no es injusto, Dios siempre nos muestra el camino, la senda. Pero coger y decir, oye, eso es mucha fe de Abraham. Eso es mucha fe de Abraham. Y aunque llegó a Harán, y ahí muere su padre Taré, y tiene que arrastrarse a Lot, y se llevó a Lot, pero de todas maneras se fue de su tierra y su parentela a una tierra que no conocía. Y no sabía qué le iba a deparar esa tierra. Había sido una tierra de gente idólatra, de gente mala. Los cananeos eran gente perversa, de mundo, de maldad. Una cosa horrible. Pero la fe de este hombre le ayudó a levantar una nueva generación. Tiene a Isaac, después de Isaac tiene a Jacob. Con Jacob vienen las 12 tribus de Israel y con Jacob se desarrolla una nación grande y poderosa. Y de allí, de esos lomos venimos nosotros para la gloria de Dios. Nosotros somos una generación de fe. Venga de lo que se venga, Dios está con nosotros. Lo deja todo por seguir a Dios, por favor.
siendo ya viejo, cree que puede dejar a su esposa embarazada. Recibe la bendición de ese hijo por haber creído a Dios, porque por haber creído a Él. Va al monte Moría a sacrificarlo y lo sacrifica en su espíritu, porque ciertamente en su espíritu y en su alma lo sacrificó. Hay ídolos que hay en su corazón que quizás usted tenga que sacrificar. Usted tiene que matarlos para poder entrar a la tierra prometida. ¿Amén o no? Necesitamos morir a muchas cosas. Necesitamos morir en batalla. Morir en batalla para resucitar en Cristo. Miren lo que le pasó a Abraham. Otra prueba de fe de Abraham. Resulta que habían 5 reyes del oriente, reyes malos. Y estaba el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Elón. Bueno, esta gente viene a hacer guerra contra ellos. Y se levanta Abraham con 300 de sus servidores, que no eran precisamente guerreros, sencillamente eran capataces y obreros de sus viñas y de sus ganados. Y los arma y se va él a pelear contra esa gente. Y se une a otros 4 reyes y pueden acabar con esos pueblos y arrebatar el botín, porque siempre que había una guerra, el que ganaba la guerra arrebataba todas las riquezas y el botín que tenía esa nación. Y Abraham viene y arrebata todo ese botín. Él fue el que arrebató el botín. Después de que arrebata el botín, saca para Dios el diezmo. Y aquí donde yo le digo que ese hombre tenía tanta fe, que el que inicia la costumbre de diezmar a su Dios en el pueblo hebreo, y digamos en el pueblo cristiano, es Abraham. Él fue el que nos enseñó por medio de él. En Génesis 14:20 está el relato bien claro de cómo él va y le presenta a Melquisedec los diezmos de todo el botín. Siempre Abraham como hombre de fe. Por eso se le llama el padre de ¿qué? De la fe. Y tercero, Jesucristo fortalecido en la fe. Es el otro ejemplo. El mayor ejemplo de fe que nosotros podamos recibir está en Cristo. No te estoy hablando de Cristo como Dios. Te estoy hablando de Cristo como hombre. Como hombre. La gente cree que es que Jesús vino acá y con todos los poderes, entonces que lo crucificaron y él no sintió nada porque era Dios. No, él vino en condición de hombre. La Biblia dice en Colosenses y en Filipenses que él dejó todo en el cielo, su señorío, todo lo dejó en el cielo y vino a vivir en medio de nosotros como hombre. Y sufrió como hombre. Y antes de nacer ya estaba amenazado de muerte. Y de niño fue rechazado, fue maltratado, rechazado aún por sus propios hermanos. Juan 7:5 dice que ni sus mismos hermanos creían en él. Imagine usted, cuando lo van a sacrificar, ¿qué pasa con sus discípulos? Todos se fueron, no quedó sino Juan. De resto, todos lo dejaron solo, completamente solo. Pero él nunca mermó en la fe. Él siempre creyó que venía a cumplir un propósito acá a la tierra y siempre estaba prendido de Dios. Lo que pasa con Jesús, ¿por qué Jesús pudo hacer cosas tan grandes? Porque Jesús mayor tiempo de su vida la invertía en orar, en leer las escrituras. De hecho, él las sabía, en leer las escrituras y en estar en la sinagoga enseñando. ¿Cómo hacemos nosotros para alimentar nuestra fe? Porque tenemos que alimentar nuestra fe todos los días. La fe es algo que hay que alimentarla, amén, para que crezca, porque hay medidas de fe. Entonces, cuando tú te congregas, tú tienes fe. Una persona que no se congrega pierde la fe. Deje de congregarse, ¿verdad que usted se vuelve incrédulo, se vuelve duro de corazón y empieza a caer en cosas de este mundo que a Dios no le agradan? Una persona aumenta su fe cuando lee la Biblia, lee la palabra. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Congrégate, ora a Dios, lee palabra y verás que tu fe siempre estará resplandeciente, fuerte. Tendrás fe para soportar cualquier situación que se venga. Tendrás fe para alcanzar los sueños, aún los sueños que para otros son imposibles, pero para ti son posibles, porque tú estás caminando en fe. Tú andas por el camino de la fe. Nosotros andamos por el camino de la fe. Nosotros creemos. Nosotros no tenemos que ver para creer. Nosotros creemos para después ver. Esos somos nosotros. Amén. Y creo que conocemos suficientemente la vida de Jesús. La conocemos suficientemente lo que Él hizo.
Este hombre perseguido, este hombre maltratado, este hombre rechazado, odiado aún por los de su nación, negado por su discípulo más amado. Y sin contarle de Tomás, que vio todos los milagros de Dios, pero decía, hasta no verlo, no creerlo, hasta no meter mi dedo en su costado, yo no creo. Y aún con eso, Jesús nunca perdió la fe. Pero la prueba más difícil que Jesús pasó en su vida fue una noche antes del sacrificio. Porque como le digo, como era hombre, también quedó demostrado que tuvo un momento de debilidad. Y Jesús tuvo ese momento de debilidad. Y fue el momento del Getsemaní. La Biblia lo relata así. En Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Getsemaní. ¿Sabe qué era el Getsemaní, no? Lugar donde se trituraban las olivas. Entonces dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire, Jesús triste. Dos clases de tristeza existen. Una tristeza para vida y una tristeza para muerte. La tristeza que Jesús estaba sintiendo era una tristeza para muerte. Él no estaba sintiendo la primera tristeza que es para vida, porque la primera tristeza que es para vida es para arrepentimiento, y él no tenía de qué arrepentirse, porque él era santo. Pero una tristeza para muerte, esa tristeza que se llama depresión. Sintió la angustia, la depresión. Dice que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, ¿si es qué? Posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No como hacemos nosotros hoy día. Estamos pasando por una situación muy dura que es como más grande que nuestra fuerza. Entonces la idea es, no, yo mejor ni vuelvo a la iglesia. No, yo mejor dejo eso tirado. No, yo para qué sigo con eso. No, dejemos las cosas como están. Y así es como dejan matrimonios, así es como se divorcian tranquilamente por un problema, por una situación. No, entiéndeme. Cualquier área donde nosotros estemos desarrollando va a tener pruebas, va a haber situaciones difíciles, pero no por el primer problema usted dejó a su marido, ¿o sí? Oh, yo no creo. Por el primer problema usted echó a su hijo de la casa, no, porque Dios nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús y vivimos en fe y somos personas de fe. ¿Amén o no? Entonces, por más difícil que sea la prueba, Jesús nos demostró aquí, no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea la prueba, sabemos que lo primero es la obediencia. ¿Amén o no? Y eso lo hizo Jesús. Obedeció. Siempre, no importa por qué situación esté pasando usted, primero obedezca a Dios. Después que se venga lo que se venga. Porque yo sé, hay cosas difíciles que requieren un poder sobrenatural para sobreponerse uno. Y eso lo único que le puede ayudar a uno es la fe. Poder tener fe. Dios hace cosas grandes, extraordinarias y maravillosas. Yo lo viví. ¿Cómo es posible que después de 7 días de estar como estaba, ya me hablaron a mí de una cirugía y antes de la cirugía la piedra baja? La piedra bajó, la que estaba incrustada bajó, no pasó nada, no hubo lesiones, no hubo nada. ¿Qué fue eso? Un milagro de Dios. Y yo puedo decir que Dios todos los días está haciendo milagros, pero usted tiene que creer y usted no puede dejar de clamar. Mire, no importa la situación que yo estaba, y lo digo para la gloria de Dios, a las 3 de la mañana, mi esposa era testiga, yo con ese dolor como estaba y como sea, 3 de la mañana, sentado orando. Tuvo un momento en el cual el segundo día, a las 3 de la mañana, ese dolor tan fuerte, y a esa hora empecé a orar y todo el tiempo de oración, más de 1 hora fue con ese dolor y ese dolor. Vea, termino de orar y me quedé dormido, pero vencido. Dormí 2 horas. A las 2 horas me llamó el cálculo otra vez. Y otra vez el dolor. Pero tenía que cumplir primero con lo primero. Amén. Orar.
Si no podía leer la Biblia, la escucho, la escucho. Y estoy metido en todo lo que sea de Dios, pero ¿por qué cuando tenemos un problema la primera idea es huir? Nosotros no somos cobardes. Dile que está enseguida, tú no eres cobarde. Aunque usted tenga cara, usted no es cobarde, usted es un hijo de Dios. ¿Amén o no? Hay alguien que tiene cara de cobarde. Entonces, mire, tener fe no es solamente decir yo creo en un milagro. Tener fe va mucho más allá. ¿Cómo hago yo para saber si tengo fe en todo lo que yo me estoy moviendo? Escuche, escuche. Si usted es de las personas acostumbradas a que empiezan una cosa y la dejan empezada, a usted le falta fe. Usted no tiene fe. Tiene que ser perfeccionado en la fe. Empieza una cosa y la deja terminada. Sea una relación, sea una carrera, hasta una comida. Le falta fe. Lo que empezó, termínelo. Eso demuestra que usted es una persona ¿de qué? De fe. Si empieza algo, no lo deje a medias. Nunca deje las cosas a medias. Y Cristo, en Mateo 7, 20 y tanto, 24, nos da el ejemplo de ese hombre que empezó a edificar y no terminó. ¿Por qué no terminó? Porque le faltó fe. Empezaste el matrimonio, así lo dejaste empezado, te faltó fe. Empezaste un noviazgo y por el primer problema lo dejaste empezado, te faltó fe. No eres una persona de fe, necesitas ser perfeccionado en la fe. Por el primer problema vamos a huir. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Qué clase de fe aprendiste? ¿Tú te das cuenta si tú tienes fe? Porque el pasado ya no tiene poder en tu vida. Tú te puedes acordar de cualquier cosa que venga del pasado, pero eso ya no va a amargar tu vida. Eso significa que tú eres una persona de fe. El pasado para ti quedó enterrado. Ahora eres una nueva criatura. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí te estás dando cuenta que tú eres una persona de fe. Que aunque la gente que está a tu alrededor está diciendo no se puede, tú dices sí se puede. Porque con Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te faltará la fe cuando tú dices, cuando tú tienes temor por tus hijos. Si hay una promesa en Isaías 54:13 que dice que Dios le enseñará a nuestros hijos y multiplicará la paz de nuestros hijos. Pero si tú estás con temor de que a tu hijo le va a pasar algo, a ti te falta la fe. No te preocupes, Dios tiene cuidado de tus hijos. Solamente tú síguelo a Él, obedécele a Él y Dios tendrá. Mire, yo nunca he tenido problema por temor de mis hijos. Nunca, 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 Dios lo sabe. Es más, yo no he conocido una relación de hermano mejor que la de mi hijo y mi hija. Yo nunca los vi a ellos peleados, nunca los vi en contienda, antes los veo muy unidos. Yo veía ahorita el otro nieto mío que nació, José Samuel, y veo el chiquitico cuidándolo a él, diciendo mi hermanito, mi bebé, y dándole besitos. Y le dan un regalo a él y le dice, no, este regalo es para el niño, para mi hermanito. Y no tenemos absolutamente miedo ni temor de nada. Mayra Alejandra se fue para Estados Unidos casi 5 años. Yo sabía que Dios era la que la sustentaba allá. José Miguel estaba allá, yo sabía que Dios era la que la sustentaba. José Miguel no puede decir que Dios nunca lo dejó embalado, porque nunca lo dejó embalado. Ahora Nilson Andrés en España. Ay, qué duro para mí dejar ir mi ñaña. Al niño, a Jay. ¿Yo dejar ir a Jay? Sí. No, a mí no me interesa eso. Primero lo de Dios. Y yo no tengo temor y no tengo miedo. Ya Dios los ha respaldado. Alejita no tenía quien la cuidara. Pues a mi hijo le tocó aprender a cocinar. En la casa nunca hablando de una agua hervida. Nunca. Pero allá ha hecho hasta lo que no le ha tocado hacer. Yo le digo, uy, Dios mío, gracias. El niño estaba muy apegado a mí. El niño que debía estar más apegado a él que era el papá. Ahora no, el niño todo es el papá. Porque ya lo tiene ya. Uno sabe por qué Dios hace sus cosas y uno no tiene temor, yo no tengo miedo de eso. Amén, no tenga miedo que su hijo se fue, que tiene que irse, que tiene que venir, esté tranquilo. Él está guardado por Dios y Dios multiplicará la paz de tus hijos. Ahora el problema que tengo es que el Jay se parecía mucho a mí, pero ahora el chiquitico se parece más. Entonces en conclusión, diga la prueba de mi fe. La prueba de mi fe, Dios siempre probará nuestra fe. Dios quiere saber de qué estamos hechos. Mejor dicho, que nosotros mismos entendamos de qué estamos hechos porque Él sí nos conoce a nosotros. ¿Amén o no? Y levantó hombres poderosos como Moisés, por ejemplo, que fue tratado en un desierto. Diría 80 años en el desierto. 40 años en el desierto. Él solo con Dios.
y otros 40 años con el pueblo de Dios, 80 años, pero en 80 años este hombre se volvió un general de la fe, un hombre tremendo que por medio del brazo de Moisés Dios hizo cosas grandes y poderosas. ¿Amén o no? El segundo hombre poderoso en fe fue Abraham, la prueba de su fe. Abraham fue probado en su fe, 25 años esperando una promesa. Después de recibir la promesa, como quien dice, regálele a otro, o mátelo, acábelo, sacrifíquelo. Pero el hombre creyó que Dios se lo iba a resucitar, y así es como puede levantar una generación grande y poderosa como Dios se lo había prometido en Génesis 12 del 1 al 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y tercero, Jesucristo fortalecido en fe. El momento más difícil que vivió Jesucristo fue en Getsemaní. El momento donde Él dice, Señor, hágase tu voluntad, y nos demuestra y nos enseña que así estamos pasando por desiertos difíciles, por cosas difíciles en nuestra vida. Nunca dejes de hacer la voluntad de Dios, nunca dejes de obedecer a Dios. No podemos caer en un pecado porque estamos pasando por una prueba o por un desierto. Eso sería muy insensato, porque siempre Dios va a respaldar la verdad, siempre Dios va a respaldar la santidad, y sobre todo Dios siempre va a respaldar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén y amén.